Hola a todos, yo soy Joel y les hablo desde Miel de Abeja Domínguez Rosado. El día de hoy les voy a enseñar la manera en la que yo coloco cera estampada en los bastidores, ya sea para reforzar las colmenas o sustituir los marcos cuya cera ya es muy vieja. Para esto vamos a necesitar nuestra cera estampada, de la que ustedes prefieran, de la marca que más les guste, y nuestros marcos debidamente preparados. Vamos a comenzar. Y también en una olla vamos a poner a derretir un poco de cera. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros marcos y verificar que el canal donde va a ir la hoja de cera esté limpio y despejado. Es decir, que no tenga residuos de cera anteriores o suciedad como pedacitos de madera, tierra, piedritas, etc. Y lo que vamos a hacer es tomar una hoja de cera y el bastidor lo vamos a mantener de cabeza. Con las orillas con las que se sostiene dentro de la caja, las vamos a poner hacia abajo. Y el proceso es el siguiente. Vamos a ir deslizando la hoja de cera con cuidado entre los alambres del marco. Posteriormente lo vamos a dejar así, porque la cera que se está derritiendo nos va a servir para reforzar este canal y que la cera no se caiga cuando las abejas lo estén trabajando. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los marcos. Tomamos el marco, lo ponemos de cabeza, verificamos que esté limpio y deslizamos cuidadosamente la hoja de cera entre los alambres. Y los vamos alistando para luego reforzarlos. Como tip adicional, observen que al deslizar la hoja de cera entre los alambres del bastidor, lo hago intercalado de tal manera que quede dos alambres en la parte de enfrente y dos alambres en la parte de atrás. ¿Para qué sirven los alambres en los marcos de la cera? Sirven para otorgar soporte al propio panal. Cuando la cera ya está trabajada y formada por las abejas, provee soporte al panal para que este no se caiga, tanto cuando está dentro de la colmena como a la hora de la cosecha. Imagínense que estás cortando la cera para extractar la miel y se te cae por completo el panal. Entonces para eso sirven los alambres. Ya que tengamos nuestra cera derretida, la vamos a poner en un recipiente aparte, preferentemente de plástico grueso que aguante la temperatura alta de la cera hirviendo y que tenga una boquilla que nos permita ponerla en el canal del bastidor. La cera se ve oscura debido a las impurezas propias de la cera natural. En este caso la mayoría son propóleos de color oscuro que sueltan esa tonalidad. Otro método práctico para no desperdiciar cera es acomodar la hoja de una vez dentro del canal de esta manera e ir virtiendo poco a poco la cera derretida, que todavía está caliente. Por ende tendremos que tener muchísimo cuidado al estarlo manipulando, porque podemos sufrir quemaduras severas. Podemos apoyar soplando un poco o dejando que la propia temperatura ambiente la solidifique. Por ejemplo, en esta ya podemos observar que el líquido, la cera ya está completamente fría, se enfría muy rápido. Y por ende nuestro marco ya está listo para poner en los bastidores. Espero que estos tips les sean de utilidad. Nos vemos en un próximo video. No olvides de seguirme en Facebook y en Instagram. Subiré constantemente este tipo de contenido para que mejoremos como comunidad apícola. Yo soy Joel Domínguez de Miel de Abeja Domínguez Rosado. Te saludo desde Muna, Yucatán, México. Nos vemos. Muchas gracias.